Abrimos el santo libro de Samuel en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos todavía en el capítulo 4 de Samuel, terminar el 4 para comenzar en el 5. Pero es muy importante este libro porque es el que da introducción al reinado de Israel. Recuérdense que dijimos que Samuel es el último juez y el primero de los profetas ligado al culto del templo, aunque todavía no es el gran profeta. El primero de los grandes va a ser Elías, pero ya Samuel al mismo tiempo ejerce la función de juez y la función de profeta. Estábamos hablando la semana pasada de la diferencia entre Samuel y el nombre de Iscabot, y hablamos de las diferencias y cómo la actitud también de las madres de Samuel y de la madre de Iscabot. También haciendo el resumen de lo que este capítulo 4 nos enseña, sacamos cuatro conclusiones. La primera conclusión de este capítulo 4, de la muerte de los hijos de Elí y prácticamente de la nuera de Elí y de casi toda la familia de Elí. Primera conclusión que nos enseña: la desobediencia de los padres acarrea grande mal sobre la cabeza de los hijos insensatos. Esa es la primera conclusión que sacamos de aquí. La desobediencia de los padres desobedientes, acarrea ¿qué cosa? Males sobre la cabeza, pero no todos los hijos, de los hijos insensatos. Insensatos, porque si los hijos de Elí hubieran sido más sensatos, pues se hubieran portado de otra forma. Eso es la gran responsabilidad de los padres. Como hablamos la semana pasada, no es que los hijos hereden pecado de los padres, el pecado no se hereda, pero estamos hablando de que la actitud de padres desobedientes engendra muchas veces hijos insensatos. Y vemos cuál la desobediencia de Elí, ¿cuál fue? No supo conducir a su familia. No supo conducir para nada, no supo corregir a sus hijos, no supo enseñar a sus hijos. Y producto de esta desobediencia de Elí en cuanto a su función de padre, vemos todos los males que acarrearon no solo a la familia de Elí, sino también a todo Israel. ¿Se acuerdan qué cosa es lo que llevó a Elí a esta actitud? La indolencia, que cuando hablamos espiritualmente, ¿en qué se convierte? Asedia. La pereza espiritual, el aburrimiento espiritual que a la larga engendra odio a las cosas de Dios, porque eso es un proceso. El primer mandamiento, el cuarto mandamiento, es el único mandamiento que tiene promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida. Ningún otro mandamiento tiene promesa. El Señor promete que el que honra al padre y a la madre va a tener larga vida. Porque dijimos que desde el Deuteronomio estuvimos hablando que la autoridad del padre y de la madre en la casa representa la autoridad de Dios. Es la primera autoridad que el hijo conoce. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor te da. Y esta promesa de Dios pues también lleva una falta de promesa, porque si no honras a tu padre y tu madre, posiblemente tus días en la tierra no se van a alargar. Y muchas veces cuando hablando de tu vida en la tierra, muchas veces no se refiere solamente a la vida física de la persona, sino a la vida de la familia, a la descendencia de la familia. Porque cada persona vive en su descendencia. Segunda enseñanza de esta historia de Elí y de sus hijos, nos enseña la necesidad de los padres de saber enseñar a sus hijos. Dice Proverbios 22:15 que la naturaleza de los hijos muchas veces es una naturaleza insensata. Insensata en el sentido que todos los que tienen hijos y todos los que han sido jóvenes saben que todos los jóvenes y los hijos lo primero que piensan es que ellos se lo saben todo. Y al pensar que se lo saben todo, termina siendo ¿qué cosa? Insensato. Ahora, si los hijos creen que se lo saben todo y los padres no ponen corrección a esa actitud, están engendrando hijos, ¿qué cosa? Insensatos. Y eso es lo que pasa hoy en día. Hoy en día, como inclusive en las familias católicas, en buenas familias, no hay tiempo de ocuparse de los hijos.
entre el trabajo, cuando llega a la casa, las tareas insensatas que le ponen a los hijos. Porque para mí eso es una cosa muy bien planeada. A los niños le ponen unas tareas, porque lo he visto por mi sobrino, a los niños le ponen unas tareas que los niños no la pueden hacer. ¿Y quién termina haciéndola? Los padres. Para mí eso es lo más absurdo que yo he visto en mi vida. Yo veo a los padres haciendo la tarea de los hijos. Tú sabes, eso que los padres tienen que hacer la tarea de los hijos, ¿qué cosa quita eso? Tiempo, la relación y la comunicación con los hijos. Para mí eso es un plan, no es un plan que alguien diga, vamos a fastidiar la familia, sino que el demonio ha sabido ir manipulando muy bien los pasos de la cantidad de tuercas sociales para que lleguemos a lo que estamos llegando. Porque cuando yo veo las tareas que le ponen a mis sobrinos que tienen 7 y 6 años, digo, ellos no están preparados para hacer esta tarea. A mí me ponían tarea de acuerdo a mi capacidad, que la hacía yo. Fíjate, y ese tiempo de hacer la tarea con los padres, entre gritos y esto y lo otro, se va la mitad del tiempo que tienen para poder compartir. Y si tú no compartes con el hijo y no enseñas a tu hijo que él no se lo sabe absolutamente todo, estamos criando una generación de insensatos que es lo que hemos creado. Muchachos que creen que no se van a morir nunca, que pueden manejar insensatamente, que pueden tomar insensatamente, que pueden coger droga insensatamente, y que después cuando tienen un choque están muriéndose, tienen SIDA, están muriéndose, te das cuenta que no son más que eso, un niño, que se pensó que se la sabía toda y no se la sabía toda. Pero muchas veces el daño ya está hecho. Nos enseña la necesidad de los padres de saber enseñar a sus hijos. Para eso están los padres, para enseñar a sus hijos. La escuela da conocimiento, pero no da educación. El catecismo le da a los muchachos conocimientos de la Biblia, si acaso, pero no le da la fe. La fe la aprende en la casa. La otra, tercera enseñanza que entendemos de este capítulo 4 de Samuel, nos enseña también los peligros de los líderes eclesiásticos al tomar a la ligera sus ministerios, en los cuales no solo sirven a la iglesia, sino a Dios mismo, quien le ha confiado la preservación del ejercicio de la fe. También esto enseña los peligros de los padres, pero al mismo tiempo nos señala qué cosa, el peligro de los líderes de la iglesia. Porque todo lo que yo dije a los padres en la familia se le aplica a los pastores de la iglesia referente a los fieles. Exactamente todo. A los pastores de la iglesia les corresponde que no hayan fieles insensatos. Y tenemos fieles insensatos, porque muchas veces tenemos, y que se le echen la culpa al Papa, no a mí que va a estar hablado peor que yo, tenemos pastores insensatos. El Santo Padre dijo una frase que a mí me encantó, hablando de los obispos. Dijo, el obispo que es pastor tiene que tener olor a oveja. Dijo, un pastor tiene que oler ¿a qué? A oveja. Porque el pastor, es que nosotros no conocemos los pastores, pero los pastores que pastoreaban Israel olían a oveja. ¿Por qué olían a oveja? Porque se pasaban el día entero en el medio de las ovejas. Un pastor que el dueño no le olía olor a oveja lo botaba porque no estaba con las ovejas. Y lo que dice el Papa, tenemos muchos pastores en la iglesia que desafortunadamente no huelen a oveja. No huelen a oveja. Y esto nos habla también de la irresponsabilidad de los líderes eclesiásticos que toman a la ligera su ministerio. Y de eso tenemos al Papa que está hablando de eso desde que llegó a la sede de Pedro. Por eso dice Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Dice el apóstol Santiago, no te apures mucho en ser maestro, que mientras más maestro tú eres, más condenación puedes tener. Y dice el Salmo, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces te juzgarán, mas si alguno pecara contra Dios, ¿quién rogará por él? O sea, están todos los que ejercen autoridad, tanto los padres como los líderes de la iglesia, de los políticos, ni hablar, eso es otro capítulo. Tenemos responsabilidad de quién? De aquellas personas que se nos han entregado. Sobre todo en la iglesia, sobre todo en la familia. Porque tanto la familia es la base de la iglesia y la iglesia es la base de la sociedad. Si la familia está mal,
la iglesia está mal. Y si la iglesia está mal, la sociedad está peor. ¿Por qué la iglesia está mal? Porque la familia está mal. Porque a mí no me enseñó nadie la fe. Cuando yo fui al catecismo, yo sabía quién era Dios y yo sabía cómo comportarme en la iglesia. Eso me enseñó mi familia. Yo fui al catecismo a aprender la doctrina cristiana. Pero yo sabía cómo comportarme en la iglesia. Yo sabía que en el sagrario estaba Cristo y que tenía que doblar las rodillas cuando pasaba por ahí, con 4 o 5 años. A mí me lo enseñaron. Oye, y las familias cristianas hoy no saben educar a los hijos cómo comportarse en la iglesia. Y los muchachos se comportan en la iglesia como en un potrero. La culpa es de los padres. Cuando ese niño sea grande, va a seguir portándose en la iglesia como un potrero. Y yo no veo a los niños diferentes, todos los niños son exactamente iguales. Pero yo tengo una cosa que le falta a los niños de... ¿Tú sabes qué yo tenía? Disciplina. Y a mí mi mamá y mi papá me miraban y ya bastaba para que yo me quedara tieso en toda la misa. Yo no tuve que llevar juguetes a la iglesia, yo no tuve que llevar aparatos, eso, yo no tuve que llevar nada a la iglesia. Yo sabía que yo iba a... Ahora, si tú vas que tu niño vaya a la iglesia con las cositas para que se entretenga, cuando sea grande, va a ir a la iglesia para que lo entretenga. O sea que hasta la fe comienza en la familia. Y eso verdaderamente yo no sé en otros países. Posiblemente en otros países la cosa no esté así, posiblemente en Sudamérica la cosa no esté así, pero por lo menos aquí donde vivimos nosotros está muy mal. Dice el capítulo 5 de Samuel, de Primera de Samuel. Los filisteos, por su parte, tomaron el arca de Dios y la llevaron de Benecer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios. La introdujeron en el templo de Dagón y la colocaron al lado de Dagón. Cuando al día siguiente se levantaron los asdodeos, se encontraron con que Dagón estaba caído de bruces en la tierra delante del arca del Señor. Tomaron a Dagón y lo volvieron a su sitio. Pero la mañana siguiente, temprano, Dagón estaba caído de bruces en la tierra delante del arca del Señor. Y la cabeza de Dagón y sus 2 manos estaban rotas en el umbral. Solo quedaba Dagón. Por eso los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta el día de hoy. Cuando los vecinos de Asdod vieron lo que sucedía, dijeron: que no se quede entre nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano se ha endurecido contra nosotros y contra nuestro Dios Dagón. Con este capítulo 5, y lo que hemos visto, hemos cerrado el capítulo 4, es el fin de Silo. Se acaba Silo. ¿Se recuerdan qué cosa era Silo? ¿Qué cosa era Silo o Silo? No estaba el templo, estaba el arca. El Silo o Silo era el lugar donde estaba el arca. Recuérdense que en ese momento todavía el arca se llevaba en un tabernáculo portátil. ¿Se recuerdan las instrucciones que pusimos un video y todo aquí? Las instrucciones del arca eran las barras que se armaban y se formaba el tabernáculo y se ponía el altar delante y se llevaba. Cuando Israel entró a Israel todavía no tenía templo. Acuérdense que todavía Israel no es una nación en cuanto a territorio. Todavía no ha llegado la época de los reyes. Aunque estamos en el libro de Samuel, ¿en qué época histórica estamos en Israel todavía? En los jueces. Estamos en jueces. Estamos en jueces. Es la época de los jueces. Samuel va a ser el último juez de Israel. Por eso en este momento estamos en la parte cultural. El arca llegó a Silo, pusieron el arca en Silo. Junto con el arca, ¿quiénes tenían que estar? Los sacerdotes. ¿Y ahí quién nos encontramos? A Elí, que padecía ¿de qué? De indolencia. ¿Y de qué más? De asedia, se lo aprendieron. Las 2 enfermedades de Elí. Y junto con Elí, lleno de indolencia, sentado en su silla, en el tabernáculo, ¿quiénes estaban? Los 2 sinvergüenza de sus hijos. Estaban ahí. Producto de... O sea, vemos en este momento de la historia que Israel está políticamente muy mal. Todavía, ¿quién ejercía en ese momento de juez? Elí. Por eso es que lo vemos sentado afuera de la tienda. ¿Se recuerdan a la profetisa Débora, a la jueza Débora, sentada a la entrada del pueblo bajo el tamarisco? Por eso está Elí frente a la tienda, porque Elí al mismo tiempo era sumo sacerdote y era juez. Por lo tanto, vemos que si Elí padecía de indolencia, Israel estaba
muy mal. No hay nada peor que un líder que sea indolente o un líder espiritual que padezca de asedia. Esa es la imagen de Elí, sentado en su silla a la entrada, con la actitud de que a mí todo me resbala. Después de mí, que venga el diluvio. Esa era la actitud de... O sea, políticamente Israel era un verdadero caos, atacada por los filisteos, atacada por todos estos pueblos paganos que ellos habían dejado y permitido dentro de Israel. Religiosamente, ¿cuál era la situación de Israel? Caos, caótica. Ustedes vieron en lo que se convirtió en culto de Dios. Ustedes vieron lo que hacían no vamos a repetir, lo que hacían los hijos de Elías dentro de la tienda del pacto, adentro del arca. Todos los libros de los jueces, ¿se recuerdan cuando vimos todos los jueces? Solamente se habla de un solo levita, de Belén, que era un sinvergüenza. No se habla ni del culto, en los libros de los jueces no se menciona para nada el culto. Samuel es el que menciona de nuevo el culto cuando Samuel y Ana suben ¿cómo se llama el padre de Samuel? El Caná, y Ana suben a ofrecer. O sea, era un total caos. Con la muerte de Elí y con la muerte de sus hijos, todo el sistema religioso de Israel se vio afectado. Israel se quedó sin sumo sacerdote. Se murió Elí, se murieron los hijos de Elí. Israel se quedó sin arca, sin el pacto. El pacto desapareció con el arca. Al desaparecerse el arca, el tabernáculo no tenía valor ni sentido ninguno. Por eso, como termina el capítulo 4, la gloria ha sido desterrada de Israel porque el arca de Dios ha sido capturada. La gloria, y eso lo que quiere decir Iscabot. ¿Qué quiere decir Iscabot? Sin gloria. Desterrado sin gloria. Alguien que perdió la gloria. Pero ya el Señor, dentro de todos estos males, el Señor tenía la semilla del bien. ¿Cuál era la semilla del bien en todos estos males? Samuel. ¿Se acuerda que la semana pasada que nosotros muchas veces nos enfocamos en lo que se está muriendo, pero no nos enfocamos en lo que están haciendo? Cuando en la obra de fe algo se está muriendo, créeme que hay algo que están haciendo. La verdad que nosotros siempre nos fijamos en lo negativo. En todo aquel derrumbe estaba la esperanza de Dios. ¿Puesta en quién? En un niño. Samuel, que era un niño. Tal como más adelante, la esperanza del mundo va a estar puesta en otro niño, en Jesús de Nazaret. La gloria de Dios había abandonado a Silo. La tienda se había levantado. Pero nosotros no tenemos eso, pero en Israel, en la cultura beduina, cuando alguien levanta la tienda, quiere decir que se va a ir de ese lugar. Ellos enrollan las tiendas, se la ponen, quiere decir que abandonan el lugar. Por eso el Señor levantó la tienda de Silo, abandonó Silo. Y esto no es por el hecho que el arca cayera en manos de los filisteos. ¿De dónde proviene el origen de todos los males? A ver. ¿De la desobediencia a qué? Al pacto. La desobediencia al pacto. El origen de todo esto, la consecuencia de la pérdida del arca, pero la consecuencia de todo esto es la desobediencia al pacto de Dios. Lo mismo antes, lo mismo que ahora. ¿Qué fueron Adán y Eva? Desobedientes al pacto primero que Dios le propuso. ¿Se acuerdan? Únanse, creen, adoradores, y sometan la tierra. Ellos, en vez de esperar el momento que Dios les iba a decir, únanse ahora para formar vida igual que ellos, decidieron tomar las cosas por su propia cuenta. ¿Infidelidad a qué? Al pacto. Después el Señor forma pacto con Israel, volvemos a qué? A exactamente lo mismo. Jeremías, un pocos siglos después, Jeremías va a usar el ejemplo de Silo para advertir a su pueblo que no siguieran por el mismo camino de los hijos de Elí. Y nos puede servir a nosotros. Está en Jeremías 7, del 11 en adelante. Dice, no lo lean, te lo estoy diciendo. Jeremías 7, del 11 en adelante, es lo que toman nota. Dice, se ha convertido esta casa, que es llamada por mi nombre, en cueva de ladrones delante de vuestros ojos. He aquí, yo mismo lo he visto, declara el Señor. Ahora pues, id a mi lugar en Silo, donde al principio hice morar mi nombre, y ved lo que hice con él a causa de la maldad de mi pueblo Israel. Esto lo dice Jeremías. ¿Y qué les recuerda a ustedes esto? Esta palabra la dijo alguien varios siglos después. Jesús, han vuelto mi casa cueva de ladrones. Eso fue lo que se convirtió el templo de Dios en la época de Elí. Y fíjate esos son los profetas. Los profetas dicen,
Los profetas señalan signos. ¿Qué le dice Israel? ¿Qué le dice Jeremías a Israel? Ustedes están muy contentos con el templo y con el arca y con el arca y con el templo. ¿Vayan a dónde? A Silo. A Silo. Y miren lo que yo hice allí. El templo, el sacrificio y el culto no les valió ¿de qué? De nada. Por eso va a decir Isaías, después misericordia quiero y no culto, y no sacrificio. Y no sacrificio. Jeremías 26:4. Jeremías 26:4 dice así. Así dice el Señor, si no me escucháis para andar en mi ley que he puesto delante de ustedes, escuchando las palabras de mis siervos los profetas, que os he enviado repetidas veces, pero no los había escuchado, entonces pondré esta casa como Silo, y esta ciudad la pondré por maldición para todas las naciones de la tierra. Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías decir estas palabras de la casa del Señor. Cuando Jeremías terminó de decir todo lo que el Señor le había mandado que él hablara a todo el pueblo, lo apresaron los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo diciendo, de cierto morirás. Porque has profetizado en nombre del Señor diciendo, esta casa será como Silo y esta ciudad quedará desolada sin habitante alguno. Y todo el pueblo se congregó contra Jeremías en la casa del Señor. Desafortunadamente, la gente no quiere oír a los profetas, la gente quiere oír a los políticos. El profeta anuncia lo que no es popular, pero lo que dice Dios. Y el político anuncia lo que es popular, para tener contenta a la gente. Los profetas no son populares. Lo terrible es cuando los profetas se convierten en políticos. Ahí sí tenemos un problema muy grande. Jeremías se lo dijo otra vez, 2 veces se lo dijo a Israel. Ustedes están seguros del templo, están seguros del arca, miren a dónde, a Silo. Para que vean, lo dice el Señor, que poco me importa a mí el templo y el arca. Y dice el Señor, ¿qué es lo que me importa a mí? La obediencia. Lamentablemente, el pueblo no atendió a la advertencia de Jeremías. Y el templo de Salomón fue arrasado hasta los cimientos por los babilonios y el arca para siempre se perdió del pueblo de Israel. En este capítulo 5 el arca se perdió, pero ¿qué? Regresó. El Señor le dio chance a Israel. 500, 600 años después, el arca se pierde cuando la invasión babilonia y el arca jamás va a aparecer. ¿Qué es lo que quiere decir cuando se pierde el arca? El pacto se rompió. No porque Dios lo rompió, porque la gente tuvo un pacto que no pudo cumplir. Como cuando tú no pagas el carro, viene la grúa y te lleva el carro. Y no es culpa del banco, es que tú no cumpliste. Yo no podía pagar el carro, no te hubiera metido en ese carro. Eso tenía que haberlo pensado antes. Si tú no puedes pactar un pacto, si no puedes guardar el pacto con Dios, mira a ver que tú haces, pídele fuerza, ayuno, qué sé yo. El tema de estos capítulos 5 y 6 que empezamos es el juicio de Dios sobre los filisteos. Porque esto se pone bueno, porque el juicio de Dios no solo viene sobre Israel, viene también sobre los filisteos. Cuando el Señor usó a los babilonios para destruir Jerusalén, el Señor dijo, mi siervo Nabucodonosor, que era el sinvergüenza más grande que ha pasado por la Biblia. ¿Pero por qué dijo mi siervo Nabucodonosor? Porque en ese momento Nabucodonosor estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios en ese momento? Que Israel y el templo fueran destruidos. Porque no fueron fieles al pacto. Después, más adelante, en el año 70, el Señor hace que las legiones de Tito destruyan el templo de Jerusalén, esta vez para siempre, porque hasta ahora el templo se destruía y se construía. Se destruía y se construía. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen que el templo se construía y se redestruía? Porque estaban en el mismo pacto. Pero ya en el año 70, el primer pacto se había acabado en la muerte de Jesús en la cruz. Por eso cuando vienen los romanos, la destrucción del templo es definitiva y para siempre. Ya no había pacto ligado a ese templo. Pero tú sabes que más tarde después el Señor le pasa la cuenta a Roma, cuando los bárbaros destruyen a Roma. O sea que no se alegren mucho los que creen que están ganando, porque cuando el Señor usa a alguien para castigar a su pueblo por sus infidelidades, cuando termina con su pueblo, ¿tú sabes para quién va? Para los que lo hicieron con demasiada
obediencia. Por eso yo lo decía una vez aquí hablando de todo esto que está pasando, estos escándalos que los medios de comunicación sacan en la iglesia y todo eso. Muchas veces el Señor ha permitido eso. ¿Para qué? Para purificar la iglesia. Porque la iglesia tenía que ser purificada. La iglesia como estaba no podía seguir. Y lo dijo Monseñor Román en esa forma guajira que él explicaba. Decía, el Señor está sacudiendo la mata de mango. Y cuando se sacude una mata de mango, los mangos le caen arriba a quien la está sacudiendo. Duele, pero es la única forma de comer mango. Y el Monseñor Román dijo, el Señor está sacudiendo la iglesia. Y nos está doliendo a nosotros porque los mangos nos están cayendo encima. Pero no, la iglesia no puede seguir como... Pero todos estos medios de comunicación que están gozando, y todos los liberales que están gozando tanto con los escándalos, que se preparen. Tú ves toda la gente gay sacando los abusos de la iglesia, toda esa gente poniéndole suba a la iglesia, que dejen pasar 30 o 40 años para que vean lo que viene sobre ellos, de los hijos que están adoptando ellos. Anótenlo. Por desgracia son profetas de calamidades. Que se preparen para cuando esos muchachos que están adoptando ahora tengan 30 o 40 años, para que vean lo que viene sobre ellos. Por cierto que el abogado ese que está atrás de los curas poniéndole suba, ahora le cayó arriba a los Boy Scouts. Parece que se les acabó los curas. Ya parece que se acabó con los curas y ahora la cogió con los Boy Scouts. Ahora está indagando y sacando Boy Scouts que todos son gordos y calvos y barrigones, sin desdorar a los calvos, gordos y barrigones que puedan haber aquí. Porque cuando miré vi algunas calvas brillando, yo dije, mejor. Pero que quiere decir que estos Boy Scouts abusados, todos tienen 40 y 50 años. Que es lo que a mí no me cabe en la cabeza. Si tú esperaste 40 años, ¿por qué sales ahora? Y si de verdad dice una sinvergüencería, sale y haz que la persona que dice una sinvergüencería termine en la cárcel. Pero el dolor que tú pasaste no lo cura 12 millones de dólares. Cuando veo a Boy Scouts, calvos y barrigones diciendo que la abusaron hace 32 años y pidiendo 20 millones, yo digo, yo no los creo. Perdónenme, yo no los creo. Yo no los creo en absoluto. Para mí es una forma de negocio. Fíjate que ya se acabaron los curas y ahora van para los Boy Scouts. Cuando vengan los Boy Scouts, irán para las universidades que ya empezaron. Porque eso es lo que es puro negocio. Pero esto es lo que decíamos aquí, cuando el Señor castiga a su pueblo, castiga en el sentido bíblico porque se han abandonado el pacto, después le pasa la cuenta a ¿quién? Porque el que tiene todo poder es Él. Por eso vimos en este capítulo 5 que cuando llegan el arca al templo de Dagón, que era el dios filisteo, ¿qué sucedía todas las mañanas cuando llegaban? Dagón estaba desbaratado delante del arca. ¿Y qué fue lo que dijeron? Llévense el arca de aquí. Cuando los filisteos tomaron el arca, creyeron que tenía en sus manos algo bueno. Era de oro, un despojo valioso. Pero cuando lo metieron en su templo, se dieron cuenta que en vez de tener un tesoro valioso, lo que tenían era un problema. Un problema. Fíjate que ellos reconocían el poder del Dios de Israel. Decían poderosos desde Israel. Pero ¿qué pasaba en la mentalidad de ellos? Que ellos tenían muchos dioses. Y ellos creían que el Dios de Israel era un Dios, pero ellos también creían que su Dios era también Dios. Entonces dijo, tenemos un problema porque el Dios de los israelitas es más poderoso que el Dios de nosotros. Por eso, llévense. Es como pasa con toda esta gente que practica estos cultos raros de la santería y son católicos. Y todo eso que tienen varios dioses. Con la diferencia que el Señor lo dejó bien claro en su evangelio. El que no está conmigo, está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Con lo que el Señor, solamente se puede servir a un solo dueño. Lo dijo el Señor bien claro. Por esa causa, toda la gente dice en el capítulo 8, hicieron pues convocar junto a ellos a todos los príncipes de los filisteos y dijeron, ¿qué debemos hacer con el arca del Dios de Israel? Decidieron, el arca del Dios de Israel será trasladada a Gat. Y trasladaron allí el arca de Dios de Israel. Pero sí que la trasladaron, la mano de Yahvé cayó sobre la ciudad, provocando gran terror. Los hombres de la ciudad, desde el más pequeño al más grande, fueron castigados y les salieron tumores. Enviaron entonces el arca de Dios a Ecrón. Pero cuando el arca de Dios llegó a Ecrón, exclamaron los ecronitas,
han encaminado hacia mí el arca del Dios de Israel para hacerme perecer con mi pueblo. Hicieron convocar a todos los príncipes de los filisteos y dijeron, devuelvan el arca de Dios de Israel, que vuelva a su sitio y no me hagan morir a mí y a mi pueblo. Pues había un terror mortal en toda la ciudad, porque descargó allí duramente la mano de Dios. Los hombres que no murieron fueron atacados de tumores y los alaridos de angustia de la ciudad subieron hasta el cielo. O sea, vemos aquí algo muy interesante. Una mala decisión, ir en contra del Dios de Israel, solamente muchas veces no cae sobre la persona que la comete. ¿Cae sobre quién? Sobre el pueblo también. Hoy en día una mala decisión de los políticos, cuando digo en cuanto a insulto a Dios, también puede caer encima de todos nosotros. Yo estaba hablando hoy en el programa que estaba grabando en Radio Paz, lo que decía su santidad Benedicto XVI en el libro Jesús de Nazaret, cuando él hablaba del pretorio de Pilatos el viernes por la mañana, el Viernes Santo por la mañana, cuando los que estaban allí congregados, que gritaron, suelten a quién, a Barrabás. Y el Santo Padre, les recomiendo los dos libros Jesús de Nazaret, que son espectaculares. Yo lo he leído una pila de veces. Y el Santo Padre decía así un análisis muy bueno eso, decía, ¿tú sabes por qué soltaron a Barrabás? Porque los seguidores de Barrabás, los que querían apoyar a Barrabás, estaban allí. ¿Tú sabes por qué no soltaron a Jesús? Hablando del hecho. ¿Tú sabes por qué no soltaron a Jesús? Porque los seguidores de Jesús no fueron allí. Y el Papa nos da una gran lección a todos hasta el día de hoy. Muchas veces el mal triunfa porque los buenos se callan la boca. No es que la gente que estaba allí, no es que no odiaban a Jesús, es que ellos estaban ahí por el interés de ¿qué? Del líder de ellos. Ellos querían que el líder de ellos estuviera suelto. Y los seguidores de Jesús no estaban. Por eso soltaron a Barrabás. No es que los judíos se pusieron malos, no. Es que la gente de Barrabás tempranito, óyeme, vamos para allá que hoy sueltan al preso. Oye, vamos para allá que hoy sueltan al preso. Y fueron. Y los seguidores de Jesús, no vaya, que mira qué problema hay, que Jesús está preso, que te puedes buscar un problema, que te pueden botar del trabajo, que te pueden... Y no fueron. Eso sigue pasando hoy. ¿Y qué fue la consecuencia de eso? Que la mala decisión de unos pocos cayó sobre toda la nación. Eso es lo que puede pasar entre nosotros. Una nación como la nuestra, de 280 y pico millones de cristianos, que un 3% de ateos, que no llegan ni a 10 millones, hayan quitado la oración de las escuelas, hayan puesto el aborto, hayan puesto matrimonio homosexual encima de la voluntad del 93% de la nación. ¿Tú sabes por qué lo hicieron? Porque los seguidores de Satanás están activos y los seguidores de Jesús estamos callados la boca. Y la desgracia que venga sobre esta nación no va a venir sobre ellos solo, va a venir sobre todo, porque tanta culpa tiene el que pide el mal como el que lo permite. Y en una nación tremendamente cristiana vemos que prácticamente es una nación totalmente pagana. Porque nosotros, en vez de unirnos y decir vamos a buscar la voluntad de Dios, andamos en tontería o no andamos en nada, que es peor todavía. Y las consecuencias, hablando de nuestra nación, si este bote se hunde, todos los que estamos aquí con nuestra familia nos hundimos con ella, porque no hay para dónde coger ya. Ojalá que hayan profetas que pueden llegar a la nación y le digan esto. Yo no veo que muchos profetas lo están diciendo. ¿Por qué muchos profetas no lo están diciendo? Porque muchos de nuestros profetas se han vuelto políticos. Entonces nuestros profetas no dicen nada que pueda incomodar a la gente. Y los seguidores de Barrabás haciendo la zafra, como decimos en mi tierra. Eso fue lo que vemos, como la mala decisión de los filisteos de un grupo hace que salgan tumores en toda la gente de la ciudad. Y así, en el capítulo 6, dice, 7 meses, pues vemos qué número, 7.
Pacto. Siempre que sale el número 7, algo relacionado con el pacto. 7 meses estuvo el arca del Señor en territorio filisteo. Llamaron los filisteos a los sacerdotes y adivinos y preguntaron: ¿qué debemos hacer con el arca de Yahvé? Háganos saber cómo la hemos de enviar a su sitio. Ellos respondieron: si quieren devolver el arca de Dios de Israel, no la devuelvan de vacío. Ofrézcanle una reparación y entonces sanarán y sabrán por qué no se ha apartado su mano de ustedes. Preguntaron ellos: ¿qué reparación hemos de ofrecer? Y respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratas de oro, porque mismo castigo sufren ustedes que sus príncipes. Hagan imágenes de sus tumores y de sus ratas que devastan el país y den gloria al Dios de Israel. ¿Acaso aligere su mano sobre ustedes, sus dioses y su tierra? Porque han de endurecer sus corazones como endurecieron su corazón los egipcios y el faraón. No los tuvieron que dejar partir después de haberlos dejado mal parados. Ahora pues, tomen y preparen una carreta nueva y 2 vacas que estén criando y que no haya llevado yugo. Uncirán las vacas a la carreta y harán volver a sus terneros al establo. Tomarán el arca del Señor y la pondrán sobre la carreta. Cuanto a los objetos de oro que le han ofrecido como reparación, los meterán en un cofre a su lado. Déjenla marchar y se irá. Y fíjense, si toma el camino de su país, a Sabet Semes, el que nos ha causado esta gran calamidad. Es el que nos ha causado esta gran calamidad. Si no, sabremos que no ha sido su mano la que nos ha castigado y que todo esto nos ha sucedido por casualidad. Así lo hicieron aquellos hombres. Tomaron 2 vacas que estaban criando y las uncieron a la carreta, pero retuvieron las crías en el establo. Colocaron sobre la carreta el arca del Señor y el cofre con las ratas de oro y las imágenes de sus tumores. Tomaron las vacas en derechura por el camino de Bet-Semes y se mantuvieron en la misma ruta. Caminaban mugiendo sin desviarse ni a derecha ni a izquierda. Los príncipes de los filisteos la siguieron hasta los confines de Bet-Semes. O sea, vemos cómo, ya no estamos terminando, pero vemos cómo los filisteos llegaron al momento que de todas formas querían librarse del arca. Porque cuando ganaron se dieron cuenta que con la ganancia habían tenido, ¿qué cosa? Pérdida. Eso le pasa a los que ganan en contra del Señor. Los que compiten con el Señor y creen que ganaron, a la larga, ¿tú sabes lo que tienen? Pérdida. Por eso consultaron a sus sacerdotes y los adivinos y los sacerdotes tenían más sentido común que todos ellos juntos. Muchos se preguntan en cuanto a motivo por el cual Dios expulsó de su tierra a los filisteos. ¿Quién eran los filisteos? Los habitantes originales de la tierra. ¿De dónde? De Canaán, junto con los cananeos. Y se recuerdan por qué el Señor expulsó a los cananeos y a los filisteos. ¿Se recuerdan? ¿De quién descendía Canaán? De Can. ¿El hijo de quién? De Noé. ¿Y cuál era la maldición que vino sobre Can por burlarse de su padre? Que iba a perder su parte en la promesa de Dios. Lo que le estaba diciendo antes, los padres en la familia son el ejemplo de la autoridad de Dios. Los hijos de Can, los hijos de Can se burlaron de él por su desnudez y que perdieron la tierra siglos después, porque el Señor todos a su tiempo. O sea que esta tierra la perdieron, ya la tenían perdida por lo que estamos hablando al principio de la clase. ¿Por culpa de quién? De malas decisiones. ¿De quién? ¿De quiénes? De los padres. De los padres, lo que estábamos hablando, cómo influye una mala decisión de los padres en todas sus descendencias. Pusieron el arca de Dios y dijo, y aquí viene algo que hemos hablado montones de veces. ¿Qué dijeron los sabios y los sacerdotes de los filisteos? No la devuelvan vacía. ¿Tienen que hacer qué cosa? Reparación. O retribución. Que es lo que ha hablado nosotros, que toda mala acción, aunque sea perdonada, ¿qué es lo que tiene que conllevar? Reparación o retribución. De eso tampoco se habla en la iglesia. Vas a la confesión, te perdona, sí, pero ¿qué pasa con el daño que tú hiciste a otra persona? ¿Se quedó ahí? No, cuando uno se arrepiente de un pecado, si es reparable, tiene la obligación de ¿qué? De repararlo. Si no es reparable, prepárate para el purgatorio, que ahí lo reparará.
pero todo pecado que sea reparable. Por ejemplo, si tú matas a alguien, eso no se puede. El Señor te perdona, pero no puedes hacer reparación, tendrás que ir al purgatorio a purificarlo. Ahora, si tú hablas mal de una persona a otra, ¿cuál es la reparación? No es decirle a la persona, me discúlpame, lo que te dije no era cierto. Lo hice llevado por la ira, lo hice, me equivoqué, lo menos que puedes decir. Si robaste, ¿cuál es la reparación? No como la justicia, que la gente roba 10, 12 millones, cumplen 5 años, salen de la cárcel con los 12 millones. Es una sociedad que se ha olvidado de la reparación. Y en la confesión hemos sustituido la reparación con la penitencia. ¿Qué cosa es la penitencia? Reparación. Pero ahora penitencia, reza 3 Padres Nuestros. Pero si eso no es penitencia, eso es oración. Creo que en eso el Santo Padre debía revisar las penitencias en la confesión. Yo conozco un caso de una persona que fue a confesarse y le dijo que al sacerdote que tenía problemas de abuso de droga, y le dijo, no te doy la absolución hasta que no vayas a un retiro de nuevo caminar o de nueva vida. Después que vayas a retiro, te doy la absolución. Y esa persona pasó el retiro y fue el inicio de su conversión. ¿Tú sabes qué fue eso? Reparación. No te voy a dar la bendición para que sigas cogiendo droga. Yo antes de darte la bendición quiero saber que tú quieres hacer algo para salir de ahí. Y esto es lo que esta gente que eran paganos lo entendieron. A un mal, aunque haya perdón, que es lo que sigue al mal, reparación. ¿Y cuál es lo que había caído sobre ellos? Tumores, ¿no? ¿Y qué le dijeron que hiciera? Tumores de oro. ¿Y ustedes no saben quiénes produjeron los tumores? Las ratas. Debe haber sido la peste bubónica, que es la que producen los ratones que dan los tumores en la Edad Media que mató tanta gente. Dijeron, por eso hagan también, ¿qué cosa? Ratas de oro. Y devuélvanselas. Es lo mismo. ¿Qué están devolviendo? Lo mismo que vino sobre ellos, pero ya no como castigo, sino como bendición, porque las devuelven ¿en qué? En oro. Esta gente, filistea sin ser pagano, tenía más sentido de lo que es la reparación de pecado que nosotros que somos cristianos. Y salieron las vacas camino de, como siempre, y dijeron, vamos a ver si coge camino los israelitas. Es que, ¿y por qué ustedes se creen que buscaron vacas que estuvieran recién paridas? Ahí está encendida hoy. Ellos dijeron con mucha sabiduría, si las vacas tienen los terneros aquí, ellas van a tratar de virar a donde están los terneros. Si las vacas aún teniendo los terneros aquí, que se los quitamos, y ellas cogen camino contrario a los israelitas, sabemos que eso es de Dios. Mira tú que para ser un pueblo pagano tenían más sentido común que todo nosotros juntos. Todo en la Biblia tiene sentido. Todo en la Biblia no se crean que es todo. Si ustedes se ponen a ver, todas las cosas de la Biblia tienen tremendo sentido. La semana que viene seguimos vimos lo que hicieron los filisteos. Vamos a ver ahora, pues, qué sucede cuando llega el arca a Israel. Porque, entre paréntesis, ¿qué hizo Israel por rescatar el arca? Absolutamente nada. ¿Se sentaron a qué? A lamentarse. Entonces yo uso cantidad la frase de Papa Francisco, porque el Papa Francisco es un gran catequista, y dijo que los católicos éramos devotos de santa lamentación. Y no se ría porque todos ustedes deben ser los principales devotos de santa lamentación. Los católicos para todo, vergonzosamente, todo lo resolvemos lamentando. A mí me escriben de medio mundo, y tú sabes lo que me escriben, lamentándose. Es que mira que mi párroco dijo esto. Y yo le digo, tú fuiste a tu párroco y le dijiste lo que es. No, a mí qué me importa lo que hizo tu párroco. ¿Qué voy a resolver yo en Miami lo que hizo tu párroco? ¿Tú sabes lo que tú estás haciendo aquí? Le digo, sí. Te estás lamentando. Un lamento estéril que no resuelve nada. Le digo, tú tienes que ir a tu parroquia y lo que tú me estás diciendo a mí que no me importa, ni puedo resolver nada en Miami, tienes que decírselo a tu párroco. Continuamente nos estamos lamentando y no hacemos lo que tenemos que hacer.
Estamos en tiempos de cambio y es tiempo ya que nosotros vayamos cogiendo autoridad sobre y crezcamos, que dejamos de ser niños espirituales, que crezcamos, vamos a dejarnos de lamentaciones. El obispo no lo hace, tú puedes hacer algo, tú sabes lo que tú tienes que hacer, hazlo tú. No esperes que el cura o el obispo lo haga. Si yo espero que el cura de mi parroquia empezara a dar clase de Biblia y no tuviera ministerio. Cuando yo vi que había una necesidad, yo lo empecé a hacer yo. No me puse a lamentarme que el cura no lo hace o que el obispo no me mandó. A mí no me mandó nadie. Yo lo hice por la necesidad que yo vi que había en la iglesia. Y por eso hablo con propiedad, no hablo porque nadie me dijo. Pero ¿en qué terminamos todos los católicos? En puras lamentaciones estériles. Ay, mira lo que dijeron. Ay, mira lo que hizo. Bueno, ¿y qué tú hiciste? ¿Qué me importa a mí? Si tú lo oíste, ¿tú sabes quién es el responsable de eso? Tú, que lo oíste. Tú puedes pedir consejo. ¿Qué puedo hacer yo en esta situación? A una persona que sepa más que tú. Pero no venir, ay, pero mira, y que por qué fulanito no hace eso, por qué menganito, a mí qué me importa. Si tú te enteraste a comer en tu parroquia, a mí no me importa. ¿Tú sabes dónde tú tienes que ir? A tu párroco. Orar y hablar con tu párroco. Si un cura está haciendo algo malo, a mí no me importa. ¿Tú sabes lo que tú tienes que hacer? Orar, decirle, mire, padre, yo considero que esto y esto. A la vez que tú lo dices, eso quedó entre él y Dios. Pero tenemos que dejarnos de lamentaciones estériles. Este Papa, como viene del pueblo de Dios, conoce bien nuestra mentalidad. Así que tenemos que empezar a tomar responsabilidad nosotros mismos de la iglesia y dejarnos de tener tanta boca para pedir y más boca para alabar. Porque es curioso, cuando hay alabanza casi nadie habla, pero cuando hay petición, la gente no para. Cuando yo empecé el grupo teníamos una sección de peticiones, que todas las personas la hacían, y yo lo tuve que quitar, porque era lo de nunca acabar. Todo el mundo, una misma persona pedía 7, 8 cosas diferentes y volvía. Sin embargo, a la hora de alabar, nadie había la boca para alabar. Tenemos solamente boca para pedir. ¿Y tú sabes por qué estás pidiendo? ¿Tú no sabes por qué tú estás pidiendo continuamente? Porque no estás alabando. Si tú estuvieras alabando, tuvieras menos que pedir. Pero tú tienes boca de limosnero. Tienes boca de pordiosero. No boca de hijo de rey. Y perdónenme la franqueza, pero como yo no pienso postularme para nada políticamente, así que me doy el lujo de decírselo, porque yo sí no me postulo para político. Tenemos que darle gracias a Dios por la jornada de la juventud que acabamos de ver. Creo que fue como toda la jornada de la juventud. Tenemos que darle gracias a EWTN porque es la única que la ha transmitido. Si no hay que hacer por EWTN, no nos enteramos. Así que hay que darle gracias a EWTN, hay que cooperar con EWTN, porque esos millones de dólares, ¿tú sabes cuánto costó todo lo que hizo EWTN en Brasil? $500,000. Costó los 4 días que estuvo EWTN ahí, con los satélites, con las transmisiones, con todo. O sea, el otro día me enteré cuando estuve allá, la transmisión del cónclave de elección de Papa Francisco le costó a EWTN $1 millón. O sea, si nosotros no cooperamos con la gente que nos están trayendo la información, muy mal que estamos. Y de verdad que fue una jornada, la jornada de Filipinas fue hermosa, la jornada de Filipinas de la juventud fueron 5 millones de jóvenes. Pero en ese momento no teníamos EWTN y no nos enteramos. O sea, todas las jornadas de la juventud han traído, por esto que vimos en Brasil, el sábado por la noche, 3 millones de jóvenes adorando, eso tiene que haber traído bendición a la iglesia, por la comunión de los santos. ¿Qué es la comunión de los santos? Que cuando hay un bien en la iglesia, en un lugar de la iglesia, ese bien se reparte por toda la iglesia porque somos un solo cuerpo. Sé que cuando hay pecado, en cualquier lado, nos afecta espiritualmente, cuando hay bendición, nos beneficia a todos. Así que 3 millones de personas adorando públicamente tiene que haber sido una tremenda bendición para toda la iglesia. Y nos dio la esperanza de que ¿quién puede conseguir 3 millones de jóvenes? ¿Qué rockero, qué pastor puede reconvocar 3 millones de jóvenes? Absolutamente nadie. ¿Qué político? Menos, nadie puede. Así que, como le dije, siempre nos estamos quejando en lo que se está muriendo. Tenemos que enfocarnos en qué.
en lo que están haciendo. Y quiero decir una cosa que yo me di cuenta en esta Jornada Mundial de la Juventud, la gran influencia que ha tenido la renovación carismática en la espiritualidad de la iglesia en estos momentos. Y yo me alegro en el alma de eso, porque parece que la renovación carismática se está extinguiendo. Porque todos los grupos de la renovación, pero yo me he dado cuenta que la renovación carismática no se está extinguiendo, se está metiendo en todos los niveles de la iglesia, como tenía que haber sido desde el principio. Porque la renovación carismática no es un grupo carismático, la renovación carismática es una renovación para toda la iglesia. Y yo vi montones de curas, obispos, montones de jóvenes orando con las manos para arriba. Eso proviene del influjo de la renovación. Cuando el Papa se fue, 15.000 jóvenes tendieron las manos y oraron por el Papa. Eso viene de la renovación carismática. Así que yo me di cuenta que la renovación carismática no se está extinguiendo, sino que está haciendo lo que tuvo que haber hecho desde el principio, ir a todos los sectores vimos los jóvenes orando espontáneamente, sacerdotes orando espontáneamente en la adoración. Tuvimos la suerte de ver a Martín Valverde cantando en la adoración y en la misa, o sea que yo creo que ha sido una jornada de gran bendición, y tenemos que seguir orando, porque el Papa Francesco continuamente ha estado pidiendo que oren por él. Él lo dijo, y si yo le pasé a los que tengo los emails de ustedes, le pasé la entrevista del Papa en el avión. Se la pasé en video y se la pasé escrita. Lean la entrevista. Eso es todo lo que dijo el Papa, porque lo que han formado los medios de comunicación de lo que dijo el Papa es un verdadero escándalo. La desfachatez de los medios de comunicación ha ido más allá de cualquiera desfachatez que yo he visto en toda la historia. No, bueno, esa desfachatez lo que hicieron con Zimmerman cuando le taparon los golpes de la cabeza y arreglaron la cinta para decir que lo estaba siguiendo era negro, como alteraron todas las pruebas NBC. Pero estamos viendo que estamos rodeados de medios de comunicación que son desfachatados. Todas las noticias habían sido, el Papa dice que está bien los sacerdotes gays. El Papa no dijo en ningún lado que está bien los sacerdotes gays. El Papa se refirió a un caso particular que le preguntaron un sacerdote que lo habían acusado de haberlo encontrado con un hombre hace tiempo y lo pusieron de secretario de la Anunciatura en Uruguay. O sea, nada, ni es obispo, ni lo mandaron de secretario de la Anunciatura. Y el Papa dijo, este señor que dijeron que se había acostado con un hombre, le hicimos el proceso canónico y no salió absolutamente nada de las pruebas que habían presentado. Y como no salió nada, pasó el proceso canónico y se dejó en el ministerio. Y el Papa hizo la salvedad. Hay que tener mucho cuidado en lo que es un delito y lo que es un pecado. Dijo el Papa, un abuso de un menor de 7 años es un delito. Un hombre que se acuesta con otro hombre es un pecado. Y el Papa dijo, y nuestra iglesia dice que cuando una persona peca y se arrepiente y confiesa sus pecados, Dios perdona y olvida. Eso no es nada nuevo, esa es la doctrina. Eso es todo lo que dijo el Papa, no hablando de los sacerdotes gays, hablando de un caso de una acusación falsa. De ahí el Papa dice que está bien los sacerdotes gays. El Papa no dijo eso en ningún lugar. Es una desvergüenza de los medios de comunicación. Léense el discurso que ustedes, yo me quedé asombrado cuando yo vi lo que dijo el Papa y que los medios de comunicación, que el Papa se acerca a los gays de la iglesia. El Papa dijo lo que dice el catecismo de la iglesia, que está hecho en el año 1992. A las personas que son homosexuales en la iglesia hay que aceptarlo porque son hijos de Dios, no se deben discriminar, porque Dios detesta el pecado, pero ama al pecador. Eso lo dice el catecismo de la iglesia, eso no lo inventó el Papa Francisco, están poniéndolo como si el Papa Francisco lo acabara de descubrir, cuando esa es la doctrina de la iglesia, cuando a un homosexual se le ha prohibido la entrada a la iglesia. No me hagan sacar lista. Cuando a un homosexual se le ha prohibido la confesión o la comunión. Jamás. Entonces, ¿cuál es la discriminación? Ahora, si quiere que le den un premio, eso es otra cosa. Nosotros le damos premio por pecado. Porque un hombre que se acuesta con un hombre es tan pecado como un hombre que se acuesta con una mujer fuera del matrimonio. Es pecado contra el sexto mandamiento. Uno y otro. Eso es nuevo. ¿No? Entonces, yo no sé de dónde viene esta. Cuando le preguntaron al Papa sobre la boda homosexual y el aborto, el Papa dijo, no hay que decir nada porque toda la iglesia ya lo dijo.
¿Qué hay de la ordenación de mujeres? No hay que decir nada porque Juan Pablo II, como doctrina de fe, lo dejó bien. Entonces, con lo que le he dicho en este momento, la prensa quiere matar a elogio al Papa Francisco. Así como ahogaron a Benedicto a crítica, quieren ahogar a elogio al Papa Francisco. Así que tenemos que tener cuidado porque ya ni siquiera en la prensa se puede. Ya yo ni veo, ya antes veía el Canal 7 por la mañana y ya decidí el tiempo que yo veía el noticiero. Me estaba diciendo, lo dedico a orar. Invierto mejor el tiempo. Fíjate que yo me enteré ayer lo que pasó aquí en Hialeah, yo ni me enteré. Ya yo no veo televisión. Es una hermana que preguntó qué pasó, o sea, está peor que yo. Yo por lo menos me enteré ayer, ella no se ha enterado todavía. Pero es que, de verdad, si ya yo no puedo confiar, si eso lo hacen con el Papa, yo no puedo confiar en el resto de las noticias. Porque hay una falta de profesionalidad. Hay que estar muy loco, pero no darse cuenta que hay alguien detrás de todo eso moviendo la desinformación.